Lectura del Srimad Bhagavatam, canto 6, capítulo 16. El rey Chitraketu alcanza el refugio del Señor Supremo. Estamos en el verso 36, que no sé quién se encarga de escribirlo, pero no está escrito. No. ¿Quién se encarga ahora? Yo había dicho que iba a sustituirlo a Devoto, pero no estoy mal. Ok. 36. Lo podéis seguir con vuestros móviles o con libros los que tengáis. Paramanu paramamahatos Tuamadhyantantaravarti trayaviduraha Adavante picha sattvanam Yadruvam tadevantaralepi. Traducción y significado por su divina gracia, Srila Prabhupada. Paramanu, de la partícula atómica. Paramamahato, y de lo más grande. El resultado de la combinación de átomos. Tuam, tú. Adianta, tanto al principio como al final. Antara, y en la parte intermedia. Varti, que existes. Tayavidura, aunque no tienes principio, fase intermedia ni final. Adau, en el comienzo. Ante, al final. Api, también. Cha, y. Sattvanam, de todas las existencias. Yat, lo cual. Dhruvam, permanente. Tat, eso. Eva, sin duda. Antarale, en la etapa intermedia. Api, también. Tú existes en el comienzo, en la etapa intermedia y al final de todo cuanto existe. Desde la más diminuta partícula de la manifestación cósmica, el átomo, hasta los gigantescos universos y la energía material total. Sin embargo, tú eres eterno, pues no tienes principio, etapa intermedia ni final. Tu existencia puede percibirse en esas tres fases. Así pues, eres permanente. Cuando la manifestación cósmica no existe, tú existes como potencia original. Si lo queréis repetir, tú existes en el comienzo, en la etapa intermedia y al final de todo cuanto existe. Desde la más diminuta partícula de la manifestación cósmica, el átomo, hasta los gigantescos universos y la energía material total. Sin embargo, tú eres eterno,
pues no tienes principio, etapa intermedia ni final. Tu existencia puede percibirse en esas tres fases. Así pues, eres permanente. Cuando la manifestación cósmica no existe, tú existes como potencia original. El significado. La Brahma Samhita 5.33 dice: Advaita Machyuta Manadim Anantarupam Adyam Purana Purusham Navayauvanam Cha Vedeshu Durlabham Adurlabham Atma Bhaktau Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Yo adoro a la Suprema Personalidad de Dios, Govinda, Krishna, que es la persona original, absoluta, infalible y sin principio. Aunque se expande en ilimitadas formas, sigue siendo la misma persona original, la más antigua, cuyo aspecto muestra siempre el frescor de la juventud. Esas formas del Señor, eternas, bienaventuradas y omniscientes, no pueden comprenderlas, ni siquiera los más eminentes eruditos de los Vedas. Pero siempre se manifiestan a los devotos puros e inmaculados. La Suprema Personalidad de Dios no tiene causa, pues Él es la causa de todo. El Señor está más allá del ámbito de la causa y el efecto. Él existe eternamente. En otro verso, la Brahma Samhita dice: Andantarasta paramanu chayantarastam. El Señor existe dentro del gigantesco universo y dentro del átomo. El descenso del Señor hasta el átomo y el universo indica que en realidad, sin su presencia, nada podría existir. Los científicos dicen que el agua es una combinación de hidrógeno y oxígeno, pero cuando ven la inmensidad del mar quedan desconcertados, preguntándose de dónde provienen esas enormes cantidades de hidrógeno y oxígeno. Y también quién le echó la sal, ¿no? Además, Prabhupada aquí habla del hidrógeno y oxígeno, pero también quién le puso la sal al mar. Creen que todo ha evolucionado a partir de los elementos químicos, pero ¿de dónde provienen esos elementos? Eso es lo que no saben. La Suprema Personalidad de Dios, como causa de todas las causas, puede producir inmensas cantidades de elementos químicos a fin de crear una situación propicia a la evolución química. En realidad, vemos que los elementos químicos los producen las entidades vivientes. El limonero, por ejemplo, produce muchas toneladas de ácido cítrico. No es que el ácido sea la causa del árbol, sino que el árbol es la causa del ácido. Del mismo modo, la Suprema Personalidad de Dios es la causa de todo. Él es la causa del árbol que produce el ácido cítrico. Bijam mam sarva bhutanam. Los devotos pueden ver
que las potencias originales que dan lugar a la manifestación cósmica no están en los elementos químicos, sino en la suprema personalidad de Dios, pues Él es la causa de esos elementos. Todo es causado o manifestado por la energía del Señor Supremo. Y una vez que todo es aniquilado o disuelto, la potencia original entra de nuevo en el cuerpo del Señor Supremo. Por eso este verso dice: Adavantepi chasatvanam yadruvam tat evantaralepi. La palabra dhruvam significa permanente. La realidad permanente es Krishna, no la manifestación cósmica. Como se afirma en el Bhagavad Gita, Ahamadiri Devanam Imatak Sarvam Pravartate. Krishna es la causa original de todo. Arjuna reconoció al Señor Sri Krishna como la persona original. Purusham Shashvatam Divyam Adidevam Ajam Vibhum. También la Brahma Samhita se refiere a él como la persona original. Govindam Adi Purusham. Él es la causa de todas las causas, tanto al principio como al final y en la etapa intermedia. Paramanu Parama Mahatos Tuamadi Antantara Varti Traya Viduraha Adavantepi Chasatvanam Yadruvam Tat Evantaralepi. Tú existes en el comienzo, en la etapa intermedia y al final de todo cuanto existe, desde la más diminuta partícula de la manifestación cósmica, el átomo, hasta los gigantescos universos y la energía material total. Sin embargo, tú eres eterno, pues no tienes principio, etapa intermedia ni final. Tu existencia puede percibirse en esas tres fases. Así pues, eres permanente. Cuando la manifestación cósmica no existe, tú existes como potencia original. Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatamaham vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram. Om Akyanati Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschati Adeshatarine Panchakalpa Tarupyascha Kripa Sindupya Evacha Patitanam Pavanepyo Vaishnavepyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. El verso es parte de las oraciones que Maharaj Chitraketu está ofreciendo al Señor en su forma de Shesha, Sankarsana, que se ha manifestado ante él, está viendo a Dios cara a cara y ahora le está alabando, le está glorificando.
Y el mensaje del verso es profundo, es uno de los mensajes que encontramos en el primer verso del Srimad Bhagavatam, que comenta el segundo sutra del Vedanta, el Vedanta Sutra. El Vedanta Sutra es la esencia de los Vedas escrita en forma de aforismos, es decir, de una forma muy concisa, para revelar el conocimiento a todos los seres humanos de una forma que haga que no se pierdan por las ramas. Porque en la literatura védica existe la tendencia a perderse por las ramas, porque se habla de elevación a mundos materiales mejores que el planeta Tierra, los planetas celestiales, lugares donde hay mujeres muy bellas, también en el planeta Tierra hay mujeres bellas, pero duran poco. En los planetas celestiales, ¿es así o no? En los planetas celestiales duran mucho. Entonces la gente que quiere disfrutar sigue, como dice el Bhagavad Gita, las palabras floridas de los Vedas. Las palabras floridas de los Vedas son las secciones Karma Kanda, que nos enseñan el actuar de una forma piadosa, respetando la naturaleza, respetando el entorno, ofreciendo sacrificios, es decir, pagando los impuestos a los semidioses en forma de ceremonias védicas, etcétera, para luego tener un disfrute mejor dentro del mundo material. Pero el Vedanta Sutra nos dice que esto no es la esencia. El Vedanta Sutra, los Upanishads, el Bhagavad Gita, que son las tres fuentes de la filosofía esencial de los Vedas, nos dicen Atato Brahma Jignasa, que ahora, en la forma humana de vida, es el momento de investigar acerca del Brahman, acerca de la verdad absoluta. Y el segundo sutra describe lo que es el Brahman, Chanmadi Asya Yataha, que el Brahman supremo, Brahman quiere decir el más grande. Los impersonalistas dirían lo más grande porque quieren despersonalizarlo, pero normalmente cuando se quiere despersonalizar a alguien suele ser por envidia, ¿verdad? Si queremos quitar mérito a una persona que ha hecho algo, es por envidia, ¿no? Es que no ha hecho nada, alguien lo hizo. Entonces, en vez de decir el más grande, dicen lo más grande. El Brahman impersonal es también Krishna. Krishna es el Brahman impersonal, es el más grande, pero es lo más grande y el más grande. Y él reciproca con cada persona según sus propias intenciones o deseos. En la Bhagavad Gita Krishna dice esto: Yaya tamam prapadyante tam stataiva pajamyaham mama varmanu vartante manusya partha
Sarvashaha, que en la medida que se entregan a mí, yo correspondo con todas las personas, con todos los seres vivos. Si alguien quiere ir a los planetas celestiales, Krishna le permite ir a los planetas celestiales. Si alguien quiere permanecer en el mundo material compitiendo como un animal, Krishna le permite, me refiero a los planetas terrenales, Krishna le permite esa pasión, esa competición dentro de las sociedades humanas apasionadas. Si alguien quiere disfrutar de las formas más burdas, Krishna le proporciona cuerpos de animales con todo tipo de variedades para poder experimentar ese disfrute. ¿Quién comentaba lo de los buitres? Es Subal. Subal nos comentaba que el otro día cuando iban por la carretera de Torija, que se encontraron, ¿estabais ahí? Algunos ibais. ¿Que ibais a Harinam? Sí, íbamos a Madrid, a Harinam. Y lo encontramos. Que le impresionó mucho los buitres, que eran muy grandes. Enormes y había muchos. Que él contó 12. Dice que no sé, que había un grupo de buitres en la carretera, como 12 buitres ahí parados. ¿Tuviste que parar o cómo fue? No, estaban en la cuneta, se ve que había un animal muerto o algo, y estaban todos acudiendo en ese momento. Entonces veías cómo ellos bajaban y había uno o dos en mitad de la carretera, pero lo esquivamos. Pero habían como unos 12 o 15, todos tirándose hacia la presa. Era como muy rápido todo, y encima nosotros también íbamos bastante rápido. Ajá. Entonces alguien que le gusta la carroña toma un cuerpo de buitre. Y son cuerpos impresionantes, son muy asombrosos, grandes. Claro, si no los hemos visto... ¿Cómo se escribe la buitre? Buitre, con B. B de Barcelona. Es como este pájaro con Sí, marrón. sí, Muy fuerte. buitre. Comen los restos, comen cadáveres, carroña. Claro, todo tiene su orden natural, pero si alguien quiere disfrutar de comer cadáveres, entonces le dan Krishna, a través de la madre naturaleza, le da un cuerpo adecuado para que pueda hacer esto. Y hay gente que le gusta comer así. Entonces se le corresponde según sus deseos. Así que Krishna, él es Yamadi Asya Yataha. El Brahman Supremo, Krishna, es el origen de todo. Janma quiere decir nacimiento. Adi quiere decir lo que viene después del nacimiento, que es el mantenimiento. Krishna es quien sostiene todo. De una forma, además, maravillosa. Como Arapritu Prabhu decía, que limpian el campo, los buitres. Todo está sincronizado de tal manera que el planeta, todos los entornos, todos los ecosistemas se mantengan por sí solos. Y nosotros somos una pequeña parte de los ecosistemas. No somos el ombligo del mundo, como muchas veces normalmente las almas encarnadas, condicionadas, nos creemos que todo gira en torno a nosotros. Pero es una ilusión completa. Es como el dicho que hay, a veces se muere una persona que tiene un cargo importante y está el dicho,
rey muerto, rey puesto. La vida continúa y luego ya al final ya casi nadie se acuerda de esa persona. Puede haber alguien que tenga un feeling por ese, porque hizo algo, me salvó la vida, me hizo algo, entonces ya toda la vida me siento esa conexión con esa persona. Pero en realidad hay una gran ilusión de que pensamos que todo gira en torno a nosotros. Estamos y luego no estamos. Y la vida continúa. ¿Es así o no? Entonces, y quien permanece es Krishna. En el verso del Chatushloki, el primer verso del Chatushloki, Ahameva sameva agre nanyat yat satasat param paschataham yate tacha yovashi shieta swasmyaham. Krishna le dice a Brahma, el Señor Supremo en su forma es Vishnu, Narayana, Krishna es el Narayana original, le dice a Brahma que Brahma soy yo quien existía antes de la creación. Soy yo quien estás viendo ahora y soy yo quien permanece después de la aniquilación. Y es lo que está explicando el verso de hoy. Y él es el origen de todo, del Paramanu, lo más pequeño, por eso Krishna es más pequeño que lo más pequeño. En el Bhagavad Gita se describe que debemos recordarle como el más pequeño que lo más pequeño. Se debe recordar a la suprema personalidad de Dios como aquel que lo sabe todo, como aquel que es más pequeño que lo más pequeño. Normalmente pensamos en Dios como el más grande, ¿verdad? Se dice Allahu Akbar. Los musulmanes dicen, Dios es grande. Pero aquí dice, sí, Él es Paraman Mahato, el grande supremo. Pero también es Paramanu, el supremo pequeño. Andantarasta Paramanu Chayantarastam. De su respiración se manifiestan incontables universos y él entra dentro de cada átomo, en cada universo. Y cuando él está dentro de cada átomo, de cada universo, él puede generar incontables universos. No hay diferencia entre el Vishnu grande, Mahavishnu, y el Vishnu pequeño, Kshirodakasayi Vishnu, Paramatma, que entra dentro de cada alma y de cada átomo. No hay diferencia. Y Chitraketu está expresando esta realización que tiene, se la expresa al Señor. Tú existes en el comienzo, en la etapa intermedia y al final de todo cuanto existe, desde la más diminuta partícula de la manifestación cósmica, el átomo, hasta los gigantescos universos y la energía material total. Sin embargo, tú eres eterno, pues no tienes principio, etapa intermedia ni final. Tu existencia puede percibirse en esas tres fases. Así pues, eres permanente. Cuando la manifestación cósmica no existe, tú existes como potencia original. ¿Preguntas o comentarios sobre el tema?
surjan, el más. Si no, yo os haré alguna pregunta. Bueno, nos quedan solo 14 minutos, el tiempo vuela. ¿Qué significa esta frase final de tú existes como potencia original en la traducción de A ver, vamos a ver en el sánscrito. Sí, bueno, es la traducción de Srila Prabhupada, no es traducción literal, pero básicamente dice que sí, que como dice en el significado, que si Krishna no estuviera, no habría nada. Sí, la idea budista de que no hay nada, en realidad, o sea, si Krishna no estuviera, no habría universo, no habría absolutamente nada. No, nada puede existir sin él. Por eso dice que es la potencia original, porque de hecho el universo es una manifestación de su energía. Según las enseñanzas de la Bhagavad Gita, del Srimad Bhagavatam, y las explicaciones de Sri Chaitanya Mahaprabhu y sus representantes, los Goswamis de Vrindavan, Krishna es Achintya Veda Abheda Tattva, que quiere decir que él es diferente y a la vez no diferente de forma inconcebible de sus energías. Es decir, él es diferente del universo porque él está aparte, pero a la vez no es diferente. El universo es una transformación suya, es su energía. Por eso él es la potencia original, que hace que todas las potencias se manifiesten bien de esa potencia original. El potente, que es la potencia original. Y nosotros también, nosotros somos chispas de Krishna, y si podemos hacer cosas increíbles, muchas veces en la vida, o hay personas que destacan en la vida porque son capaces de realizar tareas hercúleas o de producir algo increíble que dices, ¿cómo han podido hacer esto? Por ejemplo, las pirámides. ¿Cómo han podido hacer las pirámides? Hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, no hay ninguna empresa de construcción que pueda hacer una pirámide. No existe, ¿verdad? No existe. Es decir, que no estamos tan avanzados, aunque expliquemos y se hagan películas de cómo lo hicieron con los esclavos ahí sudando tinta y tirando de las grandes piedras. ¿Habéis visto alguna película así o no? Que a veces se representan, pero realmente no sabemos cómo lo hicieron. Pues si supiéramos cómo lo hicieron, podríamos hacerlo ahora. ¿O no? O sea, es una teoría de que lo hicieron de esta manera, pero que no sabemos realmente. ¿Quieres decir algo? Sí. No, es que a mí de las pirámides siempre me ha llamado mucho la atención y lo he investigado un poco por mi cuenta. Y por lo que yo he visto, se ve que antes la orografía de Egipto era diferente y había más ríos. Entonces aprovechaban las subidas y bajadas del río para transportarlo en diferentes niveles, por eso los niveles de las pirámides. Es decir, que Egipto no era como lo conocemos ahora, era diferente. Por eso podían transportarlo por agua. Las que las arrastraban, no que las empujaban. Pero que son teorías, ¿no? Porque son teorías porque hoy en día no existe, con toda la tecnología que hay, no llevamos materiales de construcción tan grandes por ningún río ni nada. O sea que es solo una teoría que se trata de explicar algo que no sabemos explicar. Entonces, ¿por qué comentaba esto? Bueno,
venía de que nosotros también, los seres humanos, los seres vivos, podemos hacer cosas increíbles porque somos partes de Krishna. Somos chispas de ese potente y potencia original. Y entonces cuando Él nos da un poder, podemos realizar algo que no nos imaginamos que podríamos hacer, o que a veces ocurre que alguien hace cosas que yo no sabía que yo era capaz de hacer esto. No sé si os ha pasado alguna vez que habéis hecho algo que dices, ¿cómo he hecho esto? ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Quieres compartir? Sí, me salió de un accidente muy fuerte en moto. No sé cómo lo hice, pero salí de un muy fuerte, hubiera podido ser fatal. Me paré y no sé cómo lo hice, pero no tuve ese accidente. No me tocaba. Ibas con moto, ibas. También me pasó. La furgoneta. Me quedé dormido y aparecí parado en medio de una cuneta muy grande. Y dije, pues como me he quedado parado. Mm. En mi caso era un accidente inminente. O sea, yo lo veía venir. Sabía que era un coche parado en la carretera y yo iba a estrellarme contra él. Porque le había fallado el embrague y tal, y se había quedado parado. Y no sé cómo lo hice, que hice una maniobra así y evité el golpe, pero no sé cómo lo hice. No lo sé. Ya por cómo lo hice. Sí, Krishna dice en el Bhagavad Gita, Paurusham Nrishu, yo soy la habilidad en los seres humanos. Una habilidad que no sabemos que tenemos y Krishna la manifiesta en un momento determinado. Él está dando esa potencia. Y eso se aplica en todo, en lo pequeño, como dice el verso de hoy, en lo pequeño y en lo grande. En lo gigantesco, en las pirámides, y en la vida cotidiana, en algo muy, muy insignificante. Cómo evitar la muerte en una situación que es muerte segura, prácticamente hablando. Superar la tendencia de no confiar en nosotros mismos, de no, ¿cómo decir? Sí, no tener autoconfianza a través de entender que nosotros mismos somos parte participera de Krishna y somos la misma energía en cantidad diferente, por supuesto, pero entender esta conexión, entonces este amor que tenemos con Krishna, tenerlo también por nosotros como parte de él, en vez que pensar que no soy nada, no valgo nada. Sí, o sea, hablas de que la humildad malentendida nos produce una baja autoestima, lo que hoy en día se llama autoestima, ¿no? Sí, por eso humildad no significa que no sirvo para nada, sino humildad significa que todo lo que Krishna me da, todo el talento que Krishna me da, lo empleo para Krishna sin apropiarme del resultado, sin creer que yo soy el que lo hago. O sea que es diferente. Muchas veces malentendemos la humildad como algo de una forma muy superficial. Entonces, claro, es un trabajo de reflexión y sobre todo de bhakti, de entregarse a Krishna y de que Krishna nos ayude a superarnos. Es verdad que a lo mejor tenemos que hacer algún trabajo a nivel humano, porque pues a veces ocurre que si por ejemplo en nuestra familia siempre nos decían inútil, pues no hemos creído que somos inútiles. A veces ocurre, ¿no? Que el inútil, a alguien le ponen el mote el inútil. Entonces ya se lo cree. Llega un momento que te lo terminas creyendo, ¿no? Entonces a lo mejor hay que hacer un trabajo psicológico para reconstruir o digamos eliminar un concepto equivocado de
que nos hicieron creer cuando éramos niños. Eso puede estar ahí en algunos casos. Todos tenemos nuestros traumas mayores o menores que están ahí desde, sea de la infancia o sea de la vida, las experiencias por las que atravesamos en la vida. Pero hay una diferencia de esto del desapego y entender que no soy el actor o también nada es mío, todo le pertenece a Dios, y la relación que tiene un Vaishnava más personal, donde tiene un sentimiento para Krishna, o tiene un sentimiento también en sí mismo, como entidad viviente, ¿no? Una especie de gusto de existir, que es como un amor propio, ¿no? Claro, nosotros venimos de porque el Bhagavatam, en los primeros cantos habla mucho de desapego, ¿no? Pero el devoto, como entender su relación con Krishna, empieza a sentir la necesidad de tener este sentimiento, no solo desapego, pero también este sentimiento de la conexión con Krishna y del entender sí mismo, ¿no? También, y que cómo relacionarse con Krishna. Y, sí, la necesidad de desarrollar este amor que es representado con la Bhagavad y con la Claro, ese amor se desarrolla a través del servicio. Es decir, que por la relación y por ir conociendo más a la persona que sirves, en este caso Krishna, se va profundizando. En el plano material, a veces, los problemas en el plano material son las imperfecciones que tenemos y el no aceptar a la otra persona como es, cuando se establece una relación en la familia, en la amistad, en lo que sea, ¿no? Pero en relación a Krishna le conocemos a través del servicio, él se va revelando. Entonces sí, el feeling es parte del proceso, pero primero servicio, luego feeling. Primero servicio, luego feeling, porque si no es artificial. Como decía Srila Prabhupada cuando hablaba del Raganuga Bhakti, servicio devocional espontáneo, que se habla de desear o codiciar servir a Krishna como las gopis. Y Prabhupada decía, primero merece, luego desea. Cuando dice primero merece, significa primero sirve y luego tienes el adicar o la capacitación para poder tener ese deseo trascendental de los devotos de Vrindavan, etc. No sé si eso da algo de luz al tema o estamos hablando de dos cosas diferentes. primero está en el servicio, no la práctica. Y luego, claro, hay que ponerle corazón también, claro que sí, cómo no. Ponerle corazón al servicio y hacerlo de una forma consciente, lo más consciente posible. Sí, esta es mi pregunta. ¿Hasta qué punto nosotros tenemos que tener esta preocupación? Que si en mi servicio estoy poniendo amor, si tengo que practicar eso, si tengo que trabajar en eso, o tengo que dejarlo el desapego y que me vaya como por misericordia de Krishna sin estar en mi vida.
Sí, es bueno hacerlo con amor, significa hacerlo con atención, consciente de lo que estoy haciendo, para quién lo estoy haciendo. Sí, claro, hay que ponerlo lo más posible, pero a veces amor es también que aunque no tengo feeling, lo hago porque amo a quien, para quien lo hago. Eso es amor, que aunque no tengo feeling, lo hago también. El amor no es solo el feeling viene cuando toca. ¿Me explico? O sea, a veces uno no siente o está de bajón, pero lo hago para Krishna, lo hago para... Entonces eso es amor, que lo hago porque es para Krishna. ¿No es? ¿No es así? ¿Es así o no? Con respecto a la preocupación, me gusta mucho esa palabra, porque todo el mundo parece muy preocupado. Pero la misma palabra dice preocupado, es lo que pasa antes de la ocupación, ¿no? Entonces, mejor ocúpate antes que preocuparte, ¿no? Te ocupas de lo que se siente y te dejas de preocupar. Te ocupas en vez de preocupar. Es un concepto que me parece interesante. Bien, ya es la hora. Muchas gracias. Srila Prabhupada de aquí, ya.